Muy buenas, este es un vídeo en el que vamos a realizar otro ejercicio acerca de la demanda de mercado. Bien, ya sabéis que la demanda de un mercado es la cantidad de bienes que un consumidor está dispuesto a comprar en función de su precio, ¿de acuerdo? Eh, en concreto vamos a estudiar la demanda de unos móviles que son una marca que es Cubot, que dice que la demanda mensual de esos móviles, que en general los consumidores los consideran un bien inferior. Un bien inferior es aquel que un consumidor dejaría de comprar si tuviese más renta, porque se pasaría quizá a otros bienes que consideran superiores. Por ejemplo, yo qué sé, pues unos móviles Samsung, unos móviles, un iPhone, ¿de acuerdo? Bueno, pues la demanda de los Cubot responde a la siguiente función. Q sub d igual a 2000 menos 4p, ¿de acuerdo? Esta función es la función de demanda. Ya sabéis, la función de demanda lo que hace es relacionar cantidad demandada de un precio, de un bien con su precio, de forma negativa. Es decir, a medida que aumenta el precio del bien, disminuiría la cantidad demandada por los efectos sustitución y efecto renta que ya hemos explicado en otro vídeo. ¿De acuerdo? Bueno, la primera pregunta que me hace el problema es ¿cuántos móviles se demandarían si el precio fuese de 100 euros? Bien, esta pregunta es muy sencilla porque lo único que tengo que hacer es sustituir la p de la función por el valor de la p. En este caso, p es igual a 100, así que lo que voy a hacer es que q sub d sería igual a 2000 menos 4 por 100, es decir, 2000 menos 400, 1600 móviles. Así que la demanda, si el precio es de 100, serían 1600 móviles. Muy sencillito, ¿de acuerdo? Bien, la segunda pregunta me dice, si este mes se han demandado 1200 móviles, ¿cuál ha sido el precio del móvil? Bueno, en este caso lo que conozco es la cantidad demandada. La cantidad demandada son 1200. Y lo que quiero saber es cuál es el precio. No sé la cantidad demandada, pero no conozco el precio. Así que lo que voy a hacer es utilizar la función de demanda que viene en el ejercicio para despejar de ahí el precio. Voy a poner los valores que ya sé. Los valores que ya sé es que la QD son 1200. Y pongo la función 2000 menos 4, y en este caso la P no lo sé porque es lo que quiero averiguar. Entonces lo que tengo que hacer es despejar el precio. El precio pasaría a 4p, pasaría al otro lado del igual sumando, y sería 2000 menos 1200. De donde P, despejando la P, sería 800 partido entre 4, que serían 200 euros. Es decir, el precio que ha tenido el móvil en función de su función de demanda, o sea, respondiendo a su función de demanda, es de 200 euros. Si el móvil vale 200 euros, eh, sabemos que se están demandando 1200 móviles. Bien, vamos a pasar a otra página. Dice, la siguiente pregunta me dice, representa la curva de demanda. Bueno, ya sabemos que la curva de demanda es una representación gráfica. Una representación gráfica en la que voy a ir haciendo aquí un eje en el que vamos a utilizar un eje de coordenadas. En el eje de ordenadas representamos los distintos precios de los bienes, el valor de los precios, y en el eje de abscisas representamos la cantidad demandada. Entonces, lo que tengo que hacer es dar distintos valores a la función, al precio, y por cada valor del precio me da una cantidad demandada y así voy obteniendo puntos de la función. Bien, nos damos cuenta que aunque ya hemos dicho en otros vídeos que aunque lo llamamos curva de demanda, esta función lo que representa es una recta. ¿De acuerdo? Es una función lineal. Así que va a ser una recta. Y para representar una recta me vale con 2 puntos. Y los 2 puntos ya los tengo de los dos apartados anteriores. Podría darle otros, pero ¿para qué voy a darle otros, verdad? Yo sé que cuando el precio es igual a 100, la cantidad demandada según calculamos en el apartado anterior es 1600. Y que cuando el precio es igual a 200, la cantidad demandada según se calculó en el apartado anterior es 1200 móviles. ¿Verdad? Así que voy a representar esos 2 puntos. Voy a poner precio 100 aquí y precio 200, 100, 200. Y las cantidades pues serían, voy a poner 1200 por aquí y 1600. Lo único que tengo que hacer es representar los puntos
Este vendría por aquí y el otro punto lo tendríamos por aquí. ¿De acuerdo? Y uniendo los dos puntos tendríamos la función de demanda. Esto, bueno, lo he alargado porque esta función, esta línea seguiría. Yo le puedo dar más valores al precio, cualquier otro valor, y por cada valor de precio me daría una cantidad demandada. Pero bien, esto que he representado aquí es la curva de demanda. La curva de demanda. Ya sabéis, ¿qué es una curva de demanda? Una curva de demanda es una representación gráfica que relaciona el precio y la cantidad y que muestra la relación inversa que existe entre las dos variables. Es decir, ¿qué quiere decir que es una relación inversa? Que a medida que aumenta el precio, que es la variable independiente, disminuye la cantidad demandada. Eso me indica la pendiente negativa de la función de demanda. Bueno, y ahora vienen las siguientes preguntas, que es donde realmente vamos a ver qué ocurre con esa función de demanda cuando lo que varía son otros factores que no son el precio del bien. Es decir, en este caso el precio del bien se va a mantener constante y lo que van a variar son otros factores que intervienen. Ya sabemos que esta línea que he puesto aquí en el precio significa que permanece constante, que no varía, ¿de acuerdo? Con lo cual esa variable no va a influir. Lo que va a influir ahora son otras variables como la renta de los consumidores, como el precio de otros bienes relacionados y como los gustos o las modas. ¿De acuerdo? Entonces, en el apartado D me dice, ¿qué ocurrirá con la curva de demanda si aumenta la renta de los individuos? Bien, para realizar estos ejercicios, lo primero que tengo que hacer es representar una curva de demanda, la curva de demanda que he representado antes, ¿de acuerdo? Es decir, no hace falta que lo hagamos perfectamente. Tengo aquí los precios, tengo la cantidad, hemos dicho que eran 1600, 1200 y 100 y 200. Si representamos los puntos, tendríamos la curva, bueno, esto bueno, ya sabéis que estoy haciendo mano alzada, no hace falta que... Bien, representamos la curva de demanda y ahora lo que va a pasar es que como va a cambiar algo, va a variar algo de alguno de estos factores que hemos relatado aquí, pues la curva de demanda lo que hace es desplazarse, ¿de acuerdo? Se desplaza, se va hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando aumenta la demanda, lo que hace es que la curva se desplaza hacia la derecha y cuando disminuye la demanda, lo que hace la curva es desplazarse hacia la izquierda. Bien, en este caso el factor que está variando es la renta. En concreto, me están diciendo que la renta está aumentando. ¿Qué significa que aumenta la renta? Bueno, pues que los individuos tienen más presupuesto, porque han ganado más dinero, porque tienen un salario mayor, por lo que sea. Resulta que la renta está aumentando. Es importante conocer que el efecto de la renta en la demanda depende del tipo de bien del que se trata. En este caso, en el apartado me dice que los consumidores consideran la demanda como un bien inferior. ¿Qué significa que es un bien inferior? Pues justamente que si yo gano más dinero, dejo de comprar ese bien o demando menos de ese bien porque puedo comprarme otro mejor. O que yo considero que es mejor, igual no lo es, pero para mí lo considero que es mejor. Por ejemplo, los móviles cubos no están mal. Pero si yo me pudiese comprar un Samsung o un iPhone, pues seguramente me compraría un Samsung y un iPhone. Lo que pasa es que mi renta en ese momento no me lo permitía. Pero como mi renta ha aumentado, voy a pasarme, quizás muchos consumidores se pasen a comprar los Samsung o los iPhone. Entonces, este incremento de renta, ¿cómo afecta a la demanda de los cubos? Hace que la demanda de los cubos disminuya. Una disminución de demanda provoca un desplazamiento hacia la izquierda, de acuerdo de la curva de demanda. Bueno, sería en paralelo, ya sabéis que yo estoy haciendo aquí a mano alzada, pero el desplazamiento sería en paralelo, ¿de acuerdo? Voy a volver a hacerlo un poquito mejor. Pero bueno, lo importante es que sepáis que se desplaza a la izquierda y en paralelo. ¿Por qué se desplaza a la izquierda? Fijaos, ahora mismo lo que está variando es un factor externo. Los precios del móvil Cubot no están variando. Entonces, este desplazamiento a la izquierda indica que a los precios posibles de los móviles se demandarían menos. Por ejemplo, antes de la variación de la renta, ¿de acuerdo? Al precio de 100 se demandaban, según esta curva, 1600, ¿verdad?
Bien, pues una vez que ha variado la renta, imaginaos que los móviles siguen valiendo 100. Pues ya no se demandarían 1.600, estaríamos en esta nueva curva, en este nuevo punto, que serían pues yo qué sé, 1.150. Es decir, que si el precio no cambiara y siguiera siendo 100, por ejemplo, antes de la variación de la renta, antes de que la gente tuviese más dinero, estaríamos dispuestos a comprar 1.600 móviles. Pero una vez que tenemos más dinero, y aunque el precio no varíe, aunque siga siendo 100, ya no se van a demandar 1.600 móviles. Se van a demandar menos, 1.100. Imaginemos ahora, por ejemplo, que el precio fuese 200. Al precio de 200, antes de la variación de la renta, se demandaban 1.200. Pero ahora, después de la variación de la renta, si el precio siguiera siendo de 200 euros, ya no se demandaría 1.200, se demandaría este punto de aquí. Es decir, pues yo qué sé, 700, por ejemplo. ¿De acuerdo? Me he inventado los puntos, pero bueno, 700. Lo que está claro es que a los precios que había antes ya no se demandan las cantidades del principio, sino que se demandan menos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos al siguiente. Uy, perdón, aquí el siguiente. Bien, voy a borrar esto. Porque pensaba que tenía otra página preparada, pero no. Bueno, lo voy a borrar, no pasa nada. Lo borro, lo borro, lo borro. Aquí. Muy bien. Vamos a ver. Y la última me dice, ¿qué ocurrirá si se abaratan los precios de los móviles Xiaomi? Bien, Xiaomi es otra marca de móviles, quizá un poquito mejor que los Cubot. Tampoco es una marca de las más importantes, pero bueno, un poquito mejor, ¿de acuerdo? Se supone, cada uno tiene sus gustos, es decir, yo aquí estoy hablando cada uno con sus marcas, ¿vale? Bien, aquí lo que está variando, fijaos, es otro factor que influye en la demanda, que es el precio de bienes relacionados. Cuando yo considero el precio de bienes relacionados, tengo que ver si estamos hablando de un bien sustitutivo o el precio de un bien complementario. En este, ya sabéis que un precio de un bien, que un bien sustitutivo, o dos bienes son sustitutivos, cuando satisfacen la misma necesidad y yo puedo elegir entre uno y otro sin perder demasiada utilidad o demasiada satisfacción. Y un bien complementario es aquel que, o dos bienes son complementarios, perdón, es aquel que tengo que utilizar obligatoriamente con otro para que satisfaga una necesidad. Bien, en los móviles Xiaomi, que es lo que me está preguntando ahora mismo. Los móviles Xiaomi, ¿cómo son con respecto a los Cubot? Pues yo los considero un bien sustitutivo. ¿De acuerdo? Es decir, bueno, al fin y al cabo son móviles. Yo podría elegir una marca u otra y seguiría teniendo una satisfacción parecida de esa necesidad. Así que puedo sustituirlos. Entonces, los móviles Xiaomi resulta que se abaratan. ¿Qué pasará con la demanda? Bien, pues tengo que hacer lo mismo. Tengo que partir de un gráfico de demanda. Lo que voy a hacer aquí es la demanda de los móviles. Esto es el precio, la cantidad. Este gráfico que voy a hacer es el mismo gráfico de antes. Ya no voy a poner los números, no es necesario. Pero es la demanda de los móviles Cubot. Esto de aquí es la curva de demanda. Curva de demanda de Cubot. Bien, resulta que a la curva de demanda de los cubos también le afecta lo que pase con otros bienes, con el precio de otros bienes. En este caso lo que ha pasado es que ha aumentado el precio de un sustitutivo de los Xiaomi. Cuando aumenta el precio de un bien sustitutivo habrá muchos consumidores, perdón, no es que haya aumentado, todo lo contrario. Según el enunciado, resulta que ha disminuido el precio de un sustitutivo. Cuando disminuye el precio de un sustitutivo, lo que ocurre con la demanda, en este caso de los Xiaomi, lo que ocurre con la demanda de los Cubot es que va a disminuir. ¿Por qué? Porque habrá gente que diga, hombre, pues si están variando están disminuyendo los Xiaomi, pues igual me paso a comprar ese móvil y dejo de comprar los Cubot. ¿Por qué? Pues por lo que sea, porque fíjate que no es necesario ni que estén más baratos que los Cubot. ¿De acuerdo? A lo mejor había gente que compraba Cubot porque los Xiaomi estaban muy caros y ahora resulta que se han abaratado, aunque sigan siendo más caros, pero yo ya me voy a tirar a por él. ¿Por qué? Porque me gustan más. El caso es que por una razón o por otra, lo que va a ocurrir con la demanda de los Xiaomi es que va a disminuir. ¿De acuerdo? Si disminuye la demanda de los Xiaomi,
¿Qué va a pasar con la curva de demanda? Que se va a desplazar hacia la izquierda, en paralelo, igual que antes. ¿De acuerdo? O sea, cualquier disminución de la demanda provocada por unos factores que no sean el precio del bien, y la microeconomía considera que esos factores son la renta, el precio de otros bienes y las modas, hace que la curva se desplace hacia la izquierda. Y un aumento de la demanda provocado por una variación de esos factores hace que la curva se desplace hacia la derecha. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es el tipo de ejercicios de sobre demanda, así introductorios al mercado, que vamos a estar viendo. ¿De acuerdo? Espero que haya resultado útil y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.